Bien, muy buenos días nuestros amigos. Damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad que nuestro Padre Celestial nos está brindando. Es una oportunidad maravillosa. Es una oportunidad en que podemos buscar el rostro del Señor. Una oportunidad en que podemos dejar que su Espíritu Santo obre en nuestra vida. Dejar que la administración de su Espíritu Santo llegue a nuestra vida en esta hermosa mañana. Así que mientras estamos ahí, vamos a pedirle a nuestro buen y santo Señor que Él vea en nuestro corazón. Que como decía el rey David, Señor, mira en mí, examíname, oh Dios. En esta mañana pidamos al Señor que pueda examinar nuestro corazón. Podamos pedirle al Señor que Dios pueda examinar y revisar nuestro corazón. Creo que en esta mañana es una muy buena oportunidad en que podemos pedirle al Señor que examine y mire nuestro corazón. Damos muchas gracias al Señor porque nuestro Padre ha sido muy bueno. Nuestro Padre ha sido un buen Dios, es un buen Dios y quiere ministrar nuestra vida. Esta es una mañana llena de las más ricas y preciosas bendiciones de nuestro Dios. La propia palabra del Señor nos enseña: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. La palabra del Señor nos revela que nosotros debemos pedir debemos pedir y buscar. Así que nuestro Dios tiene respuesta en esta mañana para ti y para mí. Dice también la palabra del Señor: ¿qué hombre hay de ustedes si su hijo le pide un pan y le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado y le da una serpiente? ¿Cuánto más? ¿Cuántas cosas maravillosas no nos da nuestro Padre Celestial que está en los cielos? El nombre de Dios lo bendecimos en esta mañana. Estamos engrandeciendo el nombre de nuestro maravilloso, santo y digno Dios. Solamente Él se merece la honra, solamente Él se merece la gloria y la alabanza. Así que a ese Dios en esta hermosa mañana vamos a elevar a nuestro Dios una oración. Vamos a ponernos a cuentas con nuestro Padre Celestial Dios. Padre, damos gracias, oh Dios, por esta mañana que nos estás permitiendo vivir. Gracias, Señor, porque, Señor, nosotros somos pecadores. Nosotros te hemos fallado, Dios. Nosotros, Señor, hacemos cosas que a ti no te agradan. Pensamos cosas que a ti no te agradan, oh Dios del cielo. Procedemos, Señor, caminamos en medio de este mundo muchas veces sin dirección. Y muchas veces, Padre del cielo, estamos fallándote constantemente. Oh Dios del cielo, en esta mañana, Padre del cielo, tú prometiste, Señor, a través de todo tu ministerio, a través de toda tu palabra, Padre del cielo, que tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. En esta mañana, oh Padre Celestial, estamos pidiéndote que esa vida, oh Dios del cielo, venga sobre nosotros. Quites todo lo que pueda haber en nuestra mente, en nuestro corazón, oh Dios, en nuestro caminar, Señor, que muestre muerte, que muestre destrucción. Todo, Padre del cielo, que nos separa de tu presencia en esta mañana, oh Dios del cielo, estamos rogándote en el nombre de Cristo Jesús y por medio de su Espíritu Santo estamos clamando, oh Señor, que tú restaures nuestra vida, que tú nos levantes, que asimismo con ese poder con que resucitaste dentro de la tumba, Señor, con ese mismo poder que saliste
victorioso, ese mismo poder. Rogamos en el nombre de Jesús en esta mañana que actúe en nosotros. Ese mismo poder que transforma, Señor, que restaura, que levanta. En esta mañana estamos clamando delante de ti, oh Dios del cielo. Estamos proclamando con nuestra boca que tú eres el Señor, que Dios te levantó de entre los muertos y que tú, oh Señor, eres la solución para nuestra vida. Señor, vivimos en un mundo de mucha angustia, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucha ira, de mucho enojo, Señor. Vivimos en un mundo, Padre del cielo, donde experimentamos separación, donde experimentamos dolor, donde experimentamos frustración, angustia, traición, Padre del cielo. Pero en este momento, oh Señor Jesús, estamos pidiéndote que nos levantes, Señor. Estamos pidiéndote, oh Dios del cielo, que nos restaures, que limpies nuestra vida, nuestro corazón, oh Jesús. Que en este día podamos recordar ese evento tan maravilloso, ese evento de resurrección que cambia el rumbo de la historia. Gracias, Señor, por la vida que hemos encontrado en Cristo. Gracias por ese poder que actúa en nosotros. Gracias, Señor, por la vida que tú otorgas a todos aquellos que andan, caminan y viven en muerte. Tú traes la solución. Tú traes la vida. Señor, y hoy te pedimos, Padre del cielo, que como nuestro abogado, oh Dios, presentes nuestra causa delante de Dios y sea restaurada, limpiada y purificada nuestra vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos muchas gracias, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana y, oh Dios del cielo, estamos agradecidos por la vida que tú nos das. La palabra del Señor nos dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, dará a aquellos que se la pidamos. ¡Qué bendición saber que nuestro Padre Celestial tiene buenas dádivas para ti y para mí en esta hermosa y preciosa mañana! Así que hoy vamos a tratar un tema y es: Él vive. Nuestro Señor Jesucristo vive, se ha levantado, se levantó entre los muertos. Y hoy experimentamos esa vida en plenitud que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha prometido para nosotros, para sus hijos. Así que vamos a leer la palabra del Señor allí en Mateo capítulo número 28, versos del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Como era de costumbre, ellas venían este primer día de la semana, siendo el tercer día de que su maestro, de que Jesús de Nazaret había muerto en la cruz del Calvario. Y dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y pronto y decid a los discípulos. Qué maravillosa noticia, qué angustia también la de estas mujeres, tantos sentimientos encontrados, porque ellas, dice la palabra del Señor, que venían a traer las especies. Dice en Lucas 24, entonces en el primer día de la semana de la mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas
que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Venían a terminar de preparar el cuerpo del Señor. No venían a ver a Jesús resucitado, porque aunque su maestro se lo había dicho, había incredulidad en el corazón de sus discípulos. Imagínense, hasta este momento de la historia, nadie les había dicho que iba a ser su Salvador, que iba pues a resucitar de entre los muertos, y disfrutaron de ese ministerio del Señor mucho. Pero cuando su maestro fue a la cruz, cuánta frustración, cuánto dolor, cuánta angustia no llegó al corazón de sus discípulos, al corazón de estas mujeres. Sin embargo, qué maravillosa noticia reciben ellas cuando el ángel les dice: no está aquí. Su maestro, Jesús el Señor, ha resucitado de entre los muertos. Una noticia, tremenda noticia. Dice que los soldados quedaron como muertos cuando vieron remover la piedra y al ángel en el lugar. Y le dice: vayan pronto, díganselo a los discípulos que el Señor Jesús ha resucitado de los muertos. Y he aquí que va delante de ustedes a Galilea, y allí le verán, y he aquí todo será como yo se los he contado. Qué experiencia tremenda. Jesús, mientras hacía su ministerio, les enseñaba a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque muera, vivirá. Y todo el que muera creyendo en mí, vivirá. Y Jesús les decía a sus discípulos: ¿crees tú en esto? No solamente vamos a experimentar la vida eterna, no solo vamos a experimentar la restauración en nuestro corazón, sino que cuando tú y yo muramos, cuando nuestro cuerpo físico deje de funcionar, cuando nuestro cuerpo físico comience a corromperse, nosotros viviremos, nosotros resucitaremos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué historia tan tremenda. Qué sentimientos encontrados los de estas mujeres, los de los soldados, los de los discípulos cuando reciben esta noticia. Y dice que entonces ellas salieron del sepulcro corriendo con gran temor, pero al mismo tiempo con gran gozo, lo que les decía, sentimientos encontrados. Fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a sus discípulos en el camino, he aquí que Jesús se les aparece en el encuentro, diciéndoles: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, den las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Preciosas palabras del Maestro. No teman. El ángel también les dice: no sientan temor. ¿Cuántos momentos de nuestra vida de dolor, sufrimiento, caos, destrucción, frustración no hay? Y qué bueno recordar las palabras del Maestro: no temas. No sientas temor. Recordar las palabras cuando Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Qué palabras tan poderosas a un corazón dolido, afligido, lleno de angustia. No temas. Estas mujeres no solamente estaban temerosas, sino que estaban gozosas. Tenían la confianza de que lo que estaban viendo estaba sucediendo en este momento. Entonces Jesús les dice: no teman, den las buenas nuevas. Qué maravilloso saber que la buena noticia de la resurrección de Cristo está allí.
no temamos. Nuestro Jesús, el Maestro, ha resucitado, se ha levantado de los muertos con poder. Nuestro gran Maestro hizo toda esta maravillosa obra en la cruz para salvarnos a ti y a mí. Y el apóstol Pablo nos dice, si Él no hubiese resucitado, dice la palabra del Señor, vana sería tu fe, vana sería nuestra fe. Qué bueno que nuestro Maestro, nuestro Jesús, toda la historia, vemos que nuestro Jesús ha resucitado, se ha levantado de entre los muertos. Y quiero también recordarte que mientras sucedían todas estas cosas, mientras había frustración entre algunos de sus discípulos, dice que habían dos en el camino de Emaús. Comenzaron a caminar los discípulos, y dice aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿De qué usted cree que ellos estaban hablando? Primero, quizás pudieran haber estado hablando de las maravillas que habían visto mientras Jesús estaba haciendo su ministerio. Pero yo imagino que también había frustración en su corazón por lo que habían visto. Su maestro había muerto en la cruz del Calvario, había sido sepultado. Así que para ellos toda esta gran historia de amor, toda esta gran historia de redención y salvación de la cual su maestro les había hablado, se estaba convirtiendo en pedazos, se estaba desvaneciendo delante de sus ojos. Sin embargo, dice la palabra del Señor, y Él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? ¿Quién estaba hablando con ellos? Ellos aún no se habían percatado que la tercera persona que estaba estableciendo un diálogo con ellos era Jesús. Y Jesús le dice, ¿por qué están tristes? ¿Por qué son estas pláticas? Y respondiendo uno de ellos le dijo, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? ¡Qué impresionante! El maestro estaba escuchando su tristeza, su frustración, su dolor, y aún no había un cuestionamiento de parte del maestro para ellos. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y en todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte y crucifixión. Ellos narran en pocas palabras por qué había tristeza en su corazón, porque había un hombre, un varón justo, un profeta poderoso en palabra, alguien que había hecho muchas maravillas, alguien que había sido bueno, alguien que había establecido buenas relaciones y había sido entregado, había sido azotado y había sido muerto en la cruz del Calvario. Entonces dice que Jesús les dice, ellos hasta este momento no sabían que era Jesús, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Vuelve Jesús a recordarle las mismas palabras que les había enseñado, las mismas palabras que los profetas habían enseñado. Y dice, comenzando desde Moisés, comenzó a Jesús a contarle, siguiendo por todos los profetas, y declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. ¡Qué maravillosas palabras! Entonces le fueron abiertos los ojos a estos hombres y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros
mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 discípulos reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido. Los ojos de estos hombres espirituales fueron abiertos mientras el Maestro les alentaba, mientras el Maestro traía vida sobre su corazón. Mientras el Maestro hacía desaparecer toda tristeza, toda angustia, toda frustración, todo dolor por causa de la muerte de Él. Dios también quiere traer restauración sobre tu vida. También Dios quiere mostrarte que de la misma manera que lo hizo con estos sus 2 discípulos, Jesús está dispuesto a hacerlo por ti. Y también Jesús está dispuesto a hacerlo por mí. Qué poderosas palabras. Y la palabra de Dios en esta hermosa mañana para ti es: no temas. El temor se va de nuestro corazón por la obra poderosa de Cristo en la cruz del Calvario. No sentimos temor. No sentimos angustia. Y dice la palabra del Señor ahí en Mateo 28, versos del 16 en adelante. Pero los 11 discípulos, habiendo ya escuchado la buena nueva que su maestro había resucitado, que su maestro había sido levantado entre los muertos, que ese poder de Dios le había levantado, dice que los discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Haber escuchado esta noticia, haber sabido que Cristo había resucitado y habiendo al ángel haberles dicho: vayan a Galilea porque va adelante, y ellos sabían que Jesús iba al monte de Dios, a Galilea, a ese monte, al monte donde Jesús ya les había ordenado a sus discípulos. Y cuando le vieron, cuando los discípulos pudieron percibir, pudieron materializar que Jesús había resucitado, dice que le adoraron, pero algunos dudaban. Y dentro de estos que dudaban estaba Tomás. Tomás no creía aún que Jesús había resucitado. Y muchas veces tú y yo somos Tomás. No creemos, dudamos de la obra poderosa de Dios. De la obra poderosa de Dios en nuestra vida. De la transformación de Dios a nuestra vida. Y Jesús tuvo que decirle a Tomás: Tomás, toca aquí, toca mis manos, toca mis pies, toca mi costado. Jesús había resucitado. Y dice: cuando todos le vieron, adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les dijo y les habló diciendo: Jesús hace su última encomienda a sus discípulos. Jesús les enseña lo que ellos tenían que hacer. Jesús les dice: ahora tienen que poner en práctica todo lo que les he enseñado durante todo mi ministerio. Así que el Maestro había resucitado. Así que ya el Maestro no estaba en la tumba. Así que el Maestro había resucitado con poder. Ahora había una encomienda para sus discípulos. Ahora ellos iban a ser empoderados y tenían que cumplir la gran comisión. Tenían que poner en práctica lo que su Maestro les había enseñado. Y Jesús les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús como autoridad divina, Jesús como Hijo de Dios, como la misma imagen de Dios pero visible, Jesús le dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo toda la autoridad. Por tanto, y Jesús les dice:
Por tanto, vayan. No es opcional, es un mandato obligado de parte de Dios para sus discípulos. Por tanto, id y hagan discípulos. Jesús en pocas palabras les dice, hagan lo que yo les he enseñado a ustedes. Muestren el amor de Dios en acción como yo lo he hecho. Por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les revela esa Trinidad. Jesús les revela esa Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Enseñándoles entonces a estos que van a predicarle, que les van a enseñar, que los van a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces les van a enseñar que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús les dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y también vemos parte de esta escena en Lucas, capítulo número 24, versos del 36 en adelante, cuando Jesús también se les aparece a sus discípulos. Y mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. En medio de esta circunstancia, de estos sentimientos encontrados, Jesús les dice, paz a ustedes. Y esta es la segunda palabra de Dios que tengo para ti, paz a tu corazón. No sé lo que estás pasando, pero Dios te dice en esta mañana, paz a tu corazón. Puede haber angustia, frustración, dolor, ira, molestia, cuestionamientos a Dios por cosas que estamos viviendo. Pero Dios dice a nuestro corazón, paz. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pensaban que había un fantasma, aún habiendo recibido la noticia que el maestro había resucitado. Pero Él les dijo, ¿por qué se turban? Y viene a vuestro corazón todos estos pensamientos. Vivimos en angustia, en dolor, en sufrimiento, en un mundo caído, lleno de pecado, lleno de maldad. Y muchas veces estos sentimientos encontrados que los discípulos tuvieron, estos sentimientos negativos, estas emociones negativas vienen a nuestra vida. Y Jesús dice, ¿por qué viene esto a su vida? Paz sea a ustedes, paz sea tu corazón, amado amigo, hermano, que me escuchas en esta mañana. Paz. La primera palabra de Dios que te di es, no tengas temor. La segunda palabra de parte de Dios para ti es, paz sea a ti. La shalom de Dios cubra tu vida y tu familia en todo. Miren mis manos y mis pies, y yo mismo soy. Palpen, vean que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les digo, ¿tenéis aquí algo de comer? Así que Jesús hace una prueba y dice Jesús, denme de comer. Y tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas palabras que les hablé estando aún con ustedes, estando con vida, Jesús les dice, estando entre ustedes, conversando con ustedes, ministrándoles, enseñándoles, les dije estas cosas, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Y que estaba escrito? Que el Cristo, el Hijo de Dios, tendría que morir e ir a la cruz del Calvario y iba a resucitar de entre los muertos. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, porque era algo muy mayor, el misterio de Dios. Saber quién es Dios, entender quién es Dios. Humanamente
no lo podemos hacer. No podemos entender a Dios humanamente, sino que es un entendimiento divino que proviene de parte de nuestro Señor. Y les dijo, así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día. Era necesario que esta palabra de Dios se cumpliera. Era necesario el cumplimiento de esta palabra. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y aquí Jesús le está dando detalles de esa gran comisión. Este sacrificio de Cristo no era para que Él quedara como un héroe de la historia. No era para que le recordáramos como un hombre bueno, como alguien a quien nosotros tenemos que seguir. No. Jesús resucitó en la cruz, Jesús resucitó de la tumba. Jesús fue muerto allí en esa cruz del Calvario y resucitó para que nosotros predicásemos del arrepentimiento. Para que el hombre entienda que tiene una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Para que el hombre entienda que hay vida en Jesucristo. Para que el hombre entienda que aun cuando falla, aun cuando peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que no nos rendimos, que avanzamos, que proseguimos, que el enemigo no nos va a tirar. Que no nos vamos a quedar en el lugar. Que no le vamos a dar el gusto al enemigo. Para que se predicase del arrepentimiento y el perdón de pecados. Recibimos perdón de Dios. Hoy en esta mañana, si hay arrepentimiento genuino en tu corazón, si sientes dolor por lo que ha pasado, por lo que te ha sucedido, por lo que hiciste hace unos instantes o por lo que hiciste ayer, déjame decirte que Dios está esperando por ti. Dios quiere perdonarte. Dios quiere restaurarte. Dios quiere que haya arrepentimiento en tu corazón. Y Jesús dice, comenzando de Jerusalén, desde ese lugar, desde donde comienza el arrepentimiento, desde tu corazón, amigo, hermano, desde tu corazón. Como seres humanos, vamos a seguir fallando, porque tenemos nuestra débil carne. Pero vamos en un crecimiento, no nos detenemos, avanzamos en el reino de Dios, avanzamos en nuestra vida y no detenemos nuestra vida porque buscamos la gloria de Dios. Buscamos la restauración de nuestra vida. Y Jesús le dice, y ustedes me serán testigos. Jesús habla con sus discípulos y le dice, de todo lo que han visto y oído y han vivido conmigo, ustedes serán mis testigos. Tú y yo quizás no estábamos en la cruz. Tú y yo no estábamos quizás en las enseñanzas de Jesús. Quizás aún ni fuimos a la tumba. Quizás aún ni vimos cuando Él se nos apareció. Y quizás ni aún vimos cuando ascendió al cielo. Pero nosotros sí somos testigos de estas palabras que son vida al corazón del hombre. Somos testigos de la relación que tenemos con el Dios de esta palabra. Sí somos testigos, así que nosotros seremos sus testigos de todas las cosas que hemos visto, porque hemos visto la maravilla de Dios, y de las cosas que hemos oído. La palabra de Dios que ha venido a nuestra vida. Pero Jesús le dice, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Porque para llevar el mensaje de Dios, para llevar la palabra de Dios a este mundo perdido, tenemos que ser embestidos, revestidos, empoderados por el Espíritu Santo. Y Jesús les dice, ustedes recibirán a ese Espíritu Santo. Y los sacó afuera hasta Betania y alzando sus manos bendijo a sus discípulos. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado,
volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué los discípulos estaban siempre en el templo? Estaban esperando el mandato del Señor. Ustedes serán empoderados. Qué bendición tan tremenda saber la obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario, al resucitar de entre los muertos y traernos vida y vida en abundancia. La palabra de Dios en esta mañana es: no sientas temor. Las mujeres tuvieron temor, los discípulos sintieron temor y el ángel y Jesús dijeron: no teman. ¿Por qué esos sentimientos? ¿Por qué esos pensamientos? Jesús quiere que tú cambies. La segunda palabra de parte de Dios en esta mañana es que te levantes en el nombre poderoso de Jesús. Qué maravillosas palabras de poder las de nuestro Dios. Qué maravillosas palabras las que la Escritura nos muestra. Así que en esta mañana vamos a orar. Vamos a encomendar nuestra vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a orar. Dice la palabra del Señor: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Alabamos, bendecimos el nombre de Dios en esta mañana, oh Padre del cielo. Estamos clamando, Padre del cielo, en esta mañana. Estamos bendiciendo tu nombre, papá. Estamos alabándote, oh Dios, porque eres nuestro Dios bueno, nuestro Dios maravilloso. Estamos engrandeciendo tu nombre por la obra en la cruz, por el resultado, Padre del cielo, por la resurrección de entre los muertos. Estamos agradecidos porque has enviado a un consolador, que es, Señor, el Espíritu Santo. Padre, te alabamos, oh Dios del cielo, por nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, Padre del cielo, mostrada cada mañana, porque es renovada su misericordia en nuestra vida, oh Dios del cielo. Gracias, Padre del cielo, porque nos has hecho nacer de nuevo. Gracias, Jesús, porque hay oportunidad de nacimiento de nuevo para todos aquellos que vengan al trono de tu gracia, Señor. Revélate, oh Dios del cielo, trae nuevo nacimiento sobre cada persona que hoy está separada de tu presencia, sobre cada persona que hoy está en rebeldía contigo, Señor. Nosotros te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que los lleves a tu presencia, que te reveles, que te muestres, oh Jesús. Y aquellos, Señor, que están heridos, que están dolidos, Señor, quita todo sentimiento, todo pensamiento que no nos deje avanzar. Señor, pedimos que nos restaures, que nos levantes con ese mismo poder de Dios que te levantó de entre los muertos, oh Jesús, que dio la victoria, Señor, sobre el enemigo. Te estamos pidiendo, oh Dios del cielo, que ese mismo poder esté con nosotros. Que ese mismo poder levante, restaure, limpie y purifique nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús renunciamos en esta mañana a todo sentimiento negativo, Señor. A todo pensamiento, Padre del cielo, que nos quiera alejar de tu presencia, oh Dios del cielo. A toda mala conducta, Señor. A todo mal proceder, Padre del cielo. A todo lo que no nos deja ver la gloria tuya. En esta mañana queremos ver tu gloria. Queremos ver la misma gloria que tus discípulos vieron. Queremos experimentar ese mismo gozo, Señor. Esa misma alegría, esa misma seguridad, Señor. Esa certeza de que tú, oh Dios del cielo, oh Padre,
resucitaste. Te pido, oh Señor, que nuestro corazón se llene de gozo, de plenitud, de alegría, de tranquilidad, de paz. Necesitamos que la shalom de Dios venga sobre nuestra vida. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, empoderado por medio de tu Espíritu Santo en esta mañana, oh Señor, si el enemigo ha tomado parte de mi casa, de mi familia, de mi hogar, de mi matrimonio, de mis hijos, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, oh Señor, que tú saques al enemigo, toda influencia del enemigo que en esta mañana no me deje ver tu gloria, toda influencia del enemigo que no me deje disfrutar de esa resurrección entre los muertos, todo ese pensamiento de muerte, de destrucción que hay en mi mente, oh Señor, Jesús, en esta mañana lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Estamos clamando, oh Dios del cielo, estamos pidiendo restauración, estamos pidiendo, Padre del cielo, que tú nos llenes de tu presencia. Estamos pidiéndote, oh Jesús, que tú nos restaures. No queremos irnos de este lugar sin tu restauración. No queremos irnos de tu presencia, oh Dios. Queremos estar contigo todo el tiempo de nuestra vida. Dios bendiga tu vida. Dios traiga restauración sobre ti. Y Dios extienda misericordia, perdón, gracia, paz. Y que el temor se vaya de tu vida. Hoy, como los discípulos, experimentamos el amor, el poder y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga y puedas disfrutar hoy de ese gozo, de esa santidad de Dios. Que podamos no solamente en una semana comportarnos bien, sino que sea un estilo de vida, que es lo que Jesús demandó a sus discípulos. Dios te bendiga y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté sobre ti desde hoy y para siempre hasta que Jesús venga. Un gran abrazo. El Señor te bendiga y la gracia de Cristo se derrame sobre tu vida desde hoy y para siempre. Dios permita que tengas una mañana bendecida, llena de las más ricas y preciosas bendiciones de Dios. Un abrazo y Dios te bendiga.